Queridísimo y admirado Carlos Serrano, economista en jefe del BBVA México, ¿cómo estás? Querido David, muy contento de estar contigo nuevamente en el programa. ¿Cómo estás? Oye, como siempre, ustedes hacen un gran estudio sobre las remesas. Creo, sin lugar a dudas, que son los que mejores siguen las remesas. ¿Y por qué no le platicas al auditorio cuáles son las cosas más interesantes que encontraron, que en este research que hicieron sobre remesas? Mira, lo primero que yo resaltaría es que ya llevamos 4 meses consecutivos donde el país está recibiendo más de 5.500 millones de dólares por remesas, ¿no? Porque conocemos el dato de agosto, donde entraron 5.563. Entonces, pues tenemos un crecimiento muy potente de las remesas en dólares. Todo indica que terminaremos el año con algo más de 65.000 millones de dólares en sección de remesas. Ahora bien, aunque esto pareciera una buena noticia para los que reciben las remesas, lo que también vemos es que si tomamos en cuenta la inflación, pero sobre todo la apreciación del peso mexicano que ha tenido frente al dólar, hoy reciben remesas, en términos reales, reciben 12.6% menos de lo que recibieron hace un año, tanto porque esos dólares son menos pesos y además porque esos pesos por la inflación rinden menos. Entonces, a pesar de estos incrementos en dólares, pues estamos viendo que está habiendo este deterioro, digamos, en el poder adquisitivo de las remesas para los que la reciben. Y el tercer punto fundamental que encontramos aquí es que está habiendo un aumento muy significativo en el número de encuentros que tiene la autoridad de Estados Unidos con migrantes. Todo indica que está habiendo un aumento significativo en la migración que atraviesa Estados Unidos desde la frontera, pero aquí lo que hay que destacar es que están más migrantes de otros países que atraviesan la frontera. Para dar una idea, en 2020, de todos los encuentros que tenían las autoridades migratorias de Estados Unidos con personas No, hay que retomar esta llamada porque está muy interesante lo que está diciendo Carlos Serrano, pero la calidad de la llamada está siendo verdaderamente mala. Yo creo que estos 3 puntos que plantea a mí me parecen total y absolutamente atendibles. Punto número 1. Llevamos 4 meses con un crecimiento en las remesas. Punto número 2. Estas remesas están comprando menos. Los dólares son menos, valen menos pesos. Esto por la apreciación que ha tenido el tipo de cambio. Y compran menos en pesos porque estamos teniendo una inflación muy elevada. De ahí que pues están recibiendo 12% menos los migrantes. Y esto yo creo que vale la pena tenerlo en cuenta. Punto número 1, que las remesas, que aquellos que festejan, vean el superpeso que tenemos, vean cómo se ha apreciado. Pues hacen muy mal, les hacen un muy mal favor a los mexicanos que reciben estas remesas. A un mexicano que recibe remesas, pues le gustaría que estuviera en 20, 21 o hasta en 25. Sin embargo, hay una visión rara, una visión, diría yo, bastante rara en este país, que no ha logrado superar cuando el tipo de cambio era fijo. Ese país autoritario, ese país salvaje, ese país donde se creía que el presidente, porque era donde se tomaban las decisiones económicas, sabía más que los mercados financieros internacionales. Y podía decir, él y un grupo de su camarilla de cercanos, de incondicionales, podían decidir cuál era el nivel adecuado de tipo de cambio. Y con base en él, hacían todas las proyecciones económicas.
Para mantenerlo se tenían que usar reservas, se tenía que usar dinero, se tenían que hacer 1,000,000 de cosas. Cuando la situación era insostenible, ustedes saben la historia. Devaluación. Y la devaluación, hay gente que decía, todo se echa a perder por la devaluación, por eso hay que tener un peso fuerte. Eso es tener una visión muy aldeana de la realidad. Cuando había una devaluación era porque ya todas, absolutamente todas las líneas de defensa de la economía se habían caído. Y ese es el verdadero problema. Llama también la atención que esté creciendo el número de contactos que tiene la patrulla fronteriza con extranjeros. Quiere decir que más gente está tratando de llegar a los Estados Unidos. Y ya recupero, querido Carlos Serrano, la conversación. Hablabas de, cuando se cortó la conversación, de esto de que ha crecido el número de contactos de la patrulla fronteriza. Así es, David. Justo estaba comentando cuando se nos cortó la comunicación que está creciendo el número de contactos. Ya estamos en los niveles que habíamos visto. No. Parece que no está. Parece que no está funcionando. Bueno, estamos llegando a números, o sea, los contactos están creciendo de una manera verdaderamente espectacular, porque hay un hecho económico real. De acuerdo con el anuario de migración y remesas que hicieron los del BBVA, en 2023 una persona con bachillerato en México tiene un ingreso promedio de $328 mensuales. Mientras que un migrante mexicano en Estados Unidos con preparatoria tiene un ingreso de $3,381 mensuales. Es decir, un mexicano con preparatoria gana 10 veces más si se ve a Estados Unidos que si se queda en México. Pero aquí en México están los programas de ninis, los programas de no sé qué, los programas de no sé cuántos. Y esos programas simple y sencillamente no son suficientes. No hacen que sea para estas personas esforzadas, dedicadas, trabajadoras, emprendedoras, no sea rentable quedarse en México. Es un riesgo que les implica la vida, caer en manos de delincuentes, de coyotes y de otra clase de criminales. Sin embargo, están dispuestos a tomarlos porque el salario promedio es 10 veces superior. Esa es la historia, por eso está creciendo la migración y no se tienen que hacer esas grandes reuniones. Vamos a hacer una reunión de todos los presidentes o de 10 presidentes de América Latina para ver cómo enfrentamos el problema de la migración. Lo que se tiene que hacer es resolver en cada país las condiciones que expulsan a las personas. Carlos, a ver si ya podemos retomar la práctica. Esperemos, David. Sí, en efecto, te decía que un fenómeno que está siendo de la mayor relevancia es que están creciendo estos encuentros de las autoridades migratorias de Estados Unidos con migrantes, pero lo que está aumentando de manera notoria, David, es el número de migrantes de otros países que atraviesan el territorio nacional para intentar llegar a Estados Unidos. Para darte una idea, en 2020, de todos los encuentros que tenían las autoridades migratorias de Estados Unidos, 40% eran con mexicanos. Ahora ese número es solamente de 26%, es decir, cada vez hay más migrantes de otras nacionalidades, sobre todo figuran Venezuela, Honduras, Guatemala y Haití, que atraviesan el territorio nacional para intentar llegar a Estados Unidos, y esto se está volviendo ya en un problema muy serio, que como sabes, está siendo ya pues, uno de los principales focos en las campañas primarias del Partido Republicano. Sí, o sea, a ver, es que hay y lo decía ahorita que se cortó la llamada, hay una mala concepción.
dicen, vamos a hacer una reunión de los 10 países de América Latina que más migrantes para pedirle solución a Estados Unidos. Pues yo creo que las soluciones a la migración están en cada uno de los países. Cuando hay un diferencial tan grande de salario entre una persona con nivel de preparatoria entre México y los Estados Unidos, pues es clarísimo. La verdad es que ¿qué pedirle a Estados Unidos? ¿Qué? Que ganen menos los Totalmente de acuerdo, estadounidenses, que ganen... O sea, ¿que pedirles qué? Cuando el problema es el que expulsa a sus habitantes. No puedo estar más de acuerdo. El tema es el meollo central es el que mencionas, David. Una persona, por ejemplo, con estudios de bachillerato, en México gana en promedio $328 al mes, mientras que esa persona en Estados Unidos podría ganar $3,380, es decir, gana 10 veces más en Estados Unidos. Mientras exista ese diferencial, pues va a estar el incentivo a migrar y yo creo que la solución pasa por lo que tú apuntas. Para realmente disminuir este problema, hay que generar empleos bien remunerados en nuestro país. Es la única forma en que vamos a reducir ese incentivo a migrar y en ese sentido creo que pues las políticas deben de apuntar a generar mayor inversión, a generar certidumbre, a fortalecer el Estado de Derecho, porque eso es la única forma en que eh, podremos generar esos empleos mejor remunerados. Oye, creo que nos vamos a tener que ir a un corte. ¿Te quedas en la línea tantito? Con todo gusto, David. Aquí estamos. Muchísimas gracias, Carlos.